Saludos chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a entrar ya en el tercer momento, que es el momento más corto, por lo cual vamos a estar trabajándole entonces durante todas las clases a las entregas finales. Eh, para ser más específico, este momento se acaba el 6 de junio, ¿cierto? Acaba la primera semana de junio. eh, entonces vamos a tener aproximadamente 3 semanas para trabajar en las entregas de desempeño y de producto. Entonces hoy vamos a comenzar a trabajarle a la entrega de desempeño, que va a ser enfocada en el tema de creación de pinceles. Entonces, para comenzar, ¿cuál es como la característica principal de la herramienta del pincel? Que es esa que tenemos aquí al lado del lápiz. Entonces el pincel es una herramienta que nos va a permitir crear trazos con estas brochas decorativas, ¿cierto? Que las encontramos aquí arribita en la pestaña de pincel, o la puedo encontrar aquí en el cuadrito de pincel, que lo puedo sacar de aquí de ventana, pinceles, y me aparecerá este cuadrito. ¿Cuál es la diferencia con el lápiz o con la pluma? Si finalmente yo puedo pues crear trazos tanto sea con el lápiz, con la pluma o con el pincel. La diferencia es que el lápiz yo lo uso y él siempre me va a trazar en este estilo de línea básico. Luego de yo haber trazado, entonces le puedo cambiar el estilo, ¿cierto? Con estos estilos de anchura o con eh, las muestras de pinceles. Lo mismo con la pluma, ¿cierto? La pluma también va a funcionar de esta manera. Puedo hacer mis trazos y él me va a hacer un trazo con una línea básica y yo ya luego lo, lo cambio su apariencia si así lo quiero. Pero el pincel, si yo selecciono alguno de estos pinceles, él me va a comenzar a rayar siempre con ese estilo de línea. Entonces cojo aquí estos pinceles y él siempre me va a pintar con ese estilo de línea decorativo, ¿cierto? Desde el inicio, cosa que con la pluma o el lápiz no puedo, ya que me tocaría hacerlo luego de haber hecho el trazo. Con el pincel puedo hacer el trazo de una vez con ese motivo decorativo. Entonces, ¿para qué queremos crear nosotros un pincel? Entonces lo vamos a hacer para crear este tipo de insumos, pespuntes, acabados, que funcionan de manera lineal y que los podemos reproducir con un pincel, ¿cierto? Con una línea. Entonces, por ejemplo, están estas costuras en zigzag, incluso los cierres los podemos comenzar a hacer con pinceles, estas costuras de recubridora. eh, bueno, por aquí vemos más ejemplos, trenzas, insumos trenzados, filetes. Cualquier elemento que se pueda reproducir de manera lineal y continua, como todos estos que vemos aquí, nos va a funcionar para hacerlo a modo de pincel. Entonces, bueno, voy a explicarles cómo crear sus propias costuras, insumos o acabados, y lo voy a comenzar haciendo esta costura en zigzag, que es más sencillita. Entonces, ¿qué debo comenzar haciendo? Lo primero que voy a hacer es identificar cuál es ese patrón que se repite. Por ejemplo, en esta costura en zigzag, el patrón que se repite es es uno de estos triangulitos, de estas puntas, ¿cierto? Esa punta es la que se me está repitiendo una y otra y otra y otra vez.
para crearme esa continuidad, esa línea decorativa. Entonces por ahí voy a comenzar haciendo ese módulo, ese elemento que se me repite. Entonces para crear un zigzag o una punta bien simétrica, comienzo creando una línea, luego esta línea la voy a duplicar hacia un lado, así, utilizando las teclas Alt más Shift sostenidas mientras arrastro esta línea hacia un lado. Entonces comienzo arrastrando mi línea y presiono Alt y Shift luego y la voy alejando un poco de mi otra línea, suelto el mouse y por último suelto Alt más Shift. Entonces, ¿qué es lo que hace Alt y Shift? Entonces, individualmente, Alt me duplica lo que esté arrastrando en cualquier dirección y Shift me lo mueve paralelamente en la misma dirección que está mi otro elemento, sea horizontal o verticalmente o diagonal. Listo, entonces esa es la función que cumple cada una de estas dos teclas por separadas y juntas me hacen esto, me duplican algo paralelamente del objeto del cual se duplicó. Entonces una vez tengo duplicadas las dos rayitas así paralelamente, una al lado de la otra, lo que hago es que con la flecha blanca selecciono los dos nodos de la parte superior, le doy clic derecho y selecciono aquí esta opción que en sus computadores debe aparecer como creo que es bueno, lo olvidé en este momento, pero es la que está debajo de agrupar, ¿cierto? Está agrupar, está unir y abajo creo que es similar o algo así. Bueno, ustedes ya ven. Entonces selecciono con la flecha blanca, clic derecho y selecciono esta opción y selecciono esta que dice ambos. Aquí en la final selecciono la que dice ambos y le doy OK. Y él me lo junta de esta manera. Creo que, si no estoy mal, esta opción es unificar. Creo que es unificar o algo así. Bueno, ustedes ya sabrán cuál es por el orden en el que aparece. Ahora, vengo y con la flecha blanca selecciono esta punta, ¿cierto? Y le voy a dar control J para que se me una. Luego de haber hecho esto, selecciono y este paso ya es pues opcional. Aquí en trazo, para que me quede más lindo, le puedo seleccionar aquí las puntas redondeadas y las esquinas también redondeadas para que me quede así más lindo. Ahora, paso siguiente, ya tengo mi módulo y ahora necesito crear un cuadrado que es el que me va a delimitar donde, va hasta de donde a donde va a ir, se va a repetir mi módulo. Porque si no, les voy a mostrar qué puede pasar. Entonces, en el momento de crear el pincel, lo que tengo que hacer es mi módulo, arrastrarlo y soltarlo aquí en la biblioteca de pinceles. Que como les comenté ahorita, les aparece aquí en ventana, pinceles y me aparece esto.
Entonces para la creación del pincel arrastro el módulo, lo tiro acá, ¿cierto? Lo suelto ahí, me aparece este recuadro y escojo el último, que es pincel de motivo, y le doy OK. Me aparece este cuadro y le doy OK. Y si ven, aquí en el cuadro de pinceles ya quedó creado mi pincel. Entonces voy a hacer una línea con el pincel. Entonces miren, que eso es lo que les iba a mostrar. Si yo no delimito de dónde a dónde va a ir mi motivo, mi módulo, perdón, no se me va a unir del todo. Miren que aquí estas dos punticas están separadas. Entonces, antes de hacer todo esto que les acabo de explicar, debo delimitar con un cuadrado de dónde a dónde va mi módulo. Y de dónde a dónde lo voy a delimitar, entonces me voy a acercar y se van a fijar que esta raya naranja tiene en todo el centro una rayita azul. Y si ven que cuando la selecciono me aparece este recuadro azul, esta es la guía. De aquí, aquí lo voy a delimitar en los laterales, arriba y abajo no importa. Arriba y abajo no me importa delimitar porque solamente lo voy a delimitar donde se me unen los módulos. Entonces los tengo que delimitar justamente al ras de esta rayita azul de la mitad. ¿Cómo hacen para calcular eso? Entonces deben activar las guías inteligentes. Cuando yo activo las guías inteligentes pasa esto. Esta rayita verde me muestra dónde lo delimito. Me lo alinea con esas rayitas azules. Para activar guías inteligentes vengo aquí a ver y selecciono guías inteligentes aquí abajito. Debajo de guías me cercioro de que tenga este chulito. Entonces con la herramienta de cuadrado, ahí justo donde me lo está mostrando la línea verde, comienzo a hacer mi cuadrado y lo llevo hasta donde me vuelve a mostrar la línea verde que pare. Miren que ahí lo estoy haciendo y las guías inteligentes automáticamente me muestran dónde debo de parar. Y lo suelto ahí. Y este es mi cuadro delimitador. Entonces, como les dije, arriba y abajo no importa. Arriba y abajo no me tengo que preocupar, solo me tengo que preocupar porque abarque toda la forma de arriba hacia abajo. Este cuadrito. Entonces, paso siguiente, ese cuadro que acabo de crear le quito color de trazo, le quito color de relleno, le quito todo y lo dejo así blanco. Y le doy clic derecho, organizar y lo envío detrás, enviar detrás. Que me quede por detrás de todo lo que hice. Y ahora sí, con la flecha negra selecciono tanto el cuadro invisible como el triangulito, la punta, lo suelto aquí en mi cuadrado, en mi ventana de pinceles, pincel de motivo y le doy OK. OK. Y ahora sí, vuelvo a seleccionar mi pincel, selecciono este pincel y cuando cree la raya, ahí sí, miren que va a quedar unido en las puntas. Entonces, esta herramienta es muy eficaz a la hora de hacer todo este tipo de pespuntes porque sin importar la dirección de la línea, ella siempre me va a adecuar ese pincel a las curvas, a los ángulos, ¿cierto? Entonces yo puedo poner pespuntes decorativos en cortes curvos, etcétera. Entonces lo mismo va a pasar, digamos, si yo estoy haciendo estos cierres. Por ejemplo, si estoy haciendo este, que es el doble. Entonces tengo que identificar primero cuál es ese módulo que se me repite, que en este caso sería esto.
hay que analizarlo muy bien para poder seleccionar los elementos que son. ¿Por qué este? Porque digo que esto es lo que se me repite y no, digamos, este y este otro enteros. ¿Por qué no es esto? Porque si yo vengo y voy a repetir estos, no se me van a repetir de la manera que se ve acá, sino que se van a repetir así. Se van a repetir de la siguiente manera. Se me repiten separados, se me repiten alejados, se me repetirían alejados, ¿cierto? Como si aquí hubiera un divisor, una línea divisora entre cada módulo, ¿cierto? Porque este cuadradito que acabo de hacer acá, que le voy a poner este azul, ¿cierto? Digamos si hice solamente estos dos, es el que me va a delimitar la separación de la repetición de los módulos. Entonces no se me va a repetir como el cierre realmente, sino que se me va a repetir de una manera errónea. Por eso les digo que en este cierre lo que se repite es esto. Lo que se repite es un dientecito entero y un dientecito partido a la mitad. Una mitad en un lado y la otra mitad en el otro lado. Vamos a hacer el ensayo. Aquí tengo medio dientecito del cierre. Por aquí tengo otro medio. Y si yo creo mi módulo de esta manera, cuando se me repita el pincel, lo va a hacer de esta manera. Y miren que ahí sí me va a casar. Se me repite acá, se me repite acá nuevamente. Y miren que ahí sí va a ir casando el cierre realmente. Listo, entonces es muy importante que identifiquen cuáles son esos elementos que se repiten a la hora de crear los pinceles. ¿Qué otros insumos puedo crear con estos pinceles? Entonces puedo crear insumos más complejos, como por ejemplo estos encajes. Si miramos todos estos ejemplos de encajes, se repite el mismo patrón o la misma idea. Tengo un elemento repetitivo que en este caso es este, por ejemplo, en este encaje, que se me repite a los lados infinidad de veces. Eso me indica que yo puedo crear un pincel continuo. Por ejemplo, este de acá aplica un poco eso mismo que demostré ahorita con el pincel, perdón, con el cierre. Entonces me tendría que repetir de esta manera: una flor en el centro y una flor partida a la mitad en ambos extremos. Por ejemplo, puedo crear entonces estos encajes, puedo crear elásticos decorativos, todo ese tipo de elásticos, este tipo de elásticos que vienen como en la ropa interior, estos con lentejuelas. Por ejemplo, si quiero crear elásticos estampados, entonces le digo el estampado. En fin, cualquiera de estos insumos lineales que se venden metriados se pueden hacer. Incluso este tipo de elementos en crochet, estos elásticos contramarcados, en fin.
Hay muchas cosas que se podrían hacer con estos pinceles. Entonces vamos a hacer uno de estos encajes, el cual yo ya tenía por aquí adelantado. Entonces yo voy a hacer este. Entonces, como les comenté, aquí el módulo que se me repite es este de acá. ¿Cierto? Vemos claramente que este elemento decorativo se me repite infinidad de veces por todos los lados. Entonces, si miramos este elemento, vemos que es un elemento simétrico. ¿Por qué es simétrico? Porque si yo le atravieso una línea recta por la mitad, tanto a su lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces, cuando comencemos a calcar estos encajes, estos insumos, lo podemos hacer para ahorrarnos un poco de tiempo. Lo podemos hacer calcando solamente una mitad de ese módulo. Por ejemplo, yo aquí ya tenía este calcado. Ojalá los que ustedes hagan sean mucho más detallados. Este pues yo lo hice un poco como a las carreras, pero el que ustedes van a hacer sí va a ser bien detallado. Le van a calcar bien todas estas figuritas a los encajes, ¿cierto? Los que les voy a dejar para que hagamos. Entonces, listo. ¿Cómo lo voy a duplicar? Igual que como hicimos con las rayitas naranjas ahora, Alt y Shift sostenidos y arrastrando el elemento, suelto el elemento, suelto Alt y Shift y le doy clic derecho, transformar, reflejo. Le doy un reflejo vertical, ok, y ya simplemente es ajustarlo con el otro lado. Y le puedo dar Command G o agrupar para que no se me pierda, para que no se me desorganice ambas mitades. Entonces, vamos a repetir igualmente el paso anterior. Con las guías inteligentes yo me doy cuenta dónde debo crear este cuadro invisible. Por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, pues estos elementos que yo tengo aquí, esas rayitas hay unas más largas, otras más corticas. Lo ideal es que ustedes pues todas como que las hagan como a la misma, que finalicen en el mismo punto. Entonces, creé mi cuadro invisible, le doy, lo voy a angostar un poquitico más, ¿cierto? Porque aquí se me quedó como esta puntica acá, entonces para que no, cuando lo cree el pincel no se me quede viendo esa punta ahí. Y lo ideal es que me queden como unas pequeñas partecitas por fuera para que el pincel sea continuo. Entonces, tengo mi cuadrado invisible, clic derecho, organizar, enviar detrás y repito el proceso. Selecciono todo, lo traigo a mi ventana de pinceles, pincel de motivo, ok y ok. Y selecciono pincel, selecciono el que acabo de crear y comienzo a hacer trazos y miren cómo queda bien. Entonces ya puedo crear, por ejemplo, estos encajes para ponérselos a los roperos de la ropa interior o de prendas que tengan pues como estos elementos decorativos. Y miren que igual, así yo dije una curva, él me va a adaptar ese pincel a la curva. Entonces, porfa, esos que ustedes hagan, que sean un poco más pulidos. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de desempeño? Vamos a hacer 5
pinceles de pespuntes decorativos o acabados. Y vamos a hacer 5 pinceles de encajes elásticos o sesgos decorativos. Vamos a ir haciendo estos 5 y 5 con esa herramienta de pinceles. ¿Cómo los puedo buscar? Entonces, así como lo acabo de hacer yo, ¿cierto? Mis referentes, ¿cómo los puedo buscar? Puedo buscar elásticos decorativos, encajes decorativos, y miren todos los que me van saliendo por aquí. Miren todos estos que se ve muy fácil cuál es el módulo que se repite. Por aquí, bueno, ustedes ya escogerán sus ejemplos. Para los pespuntes entonces puedo poner pespuntes decorativos, por ejemplo estos a mano. Miren aquí todos estos ejemplos que me salen. Por ejemplo, miren aquí estos. En fin, ya ustedes pues como que se encargan de buscar sus referentes y hacer 5 pinceles, crear 5 pinceles de pespuntes decorativos o acabados decorativos y 5 pinceles de encajes elásticos o sesgos decorativos. Este va a ser el trabajo de desempeño. La próxima semana hablamos de la entrega de producto. Entonces, para que por favor vayan adelantando este trabajo y no se dejen coger del día. Bueno, chicos, igual cualquier duda me van escribiendo por Facebook. Quedo atento. Que estén muy bien.